casa. Sí, queremos que tú entiendas que Centro Cristiano Reino de Embajadores, además de ser una asamblea de hijos de Dios, donde nos reunimos para alabar, adorar a Dios y escuchar su palabra, es también el lugar donde vas a encontrar una familia de fe, hermanos y hermanas que te apoyarán en todo momento de tu vida, una casa, un hogar, un lugar donde el amor de Dios como Padre y el amor fraternal, el amor de hermanos, estará presente para asistirte. Queremos que compartas este mensaje de la noche de hoy con todos tus amigos, que le des follow, like, activa las campanitas. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos un blog, centrocreblog.org, y en todas estas plataformas estos mensajes y otros mensajes están disponibles para tu crecimiento espiritual. En esta noche vamos a tocar un tema que hemos titulado ¿Cuándo virar las mesas? Y queremos presentar a la pastora de Centro Cristiano Reino de Embajadores, la pastora Janet González, para que ella les salude y además nos dirija en oración para que esta palabra sea de gran bendición a cada una de nuestras vidas. Pastora Janet, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Qué bueno que podemos estar nuevamente en este programa de Tu Iglesia, Tu Familia, Tu Casa. En esta noche es un honor, un privilegio poder compartir con usted. Así que mantente conectadito para que puedas recibir lo que hay en el corazón de Dios para con tu vida. Así que en la noche de hoy te voy a invitar a que tú puedas junto a mí y al pastor orar. Dice la palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir una cosa, nuestro Padre que está en los cielos escuchará, y esa oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio de poder hoy compartir junto a la audiencia una palabra que sale de tu corazón. Venimos confiando en esta noche que hoy tú vas a ministrar a nuestra vida, Señor, y tu palabra vendrá a ser como bálsamo a nuestra alma. Venimos declarando que tu palabra viene también a darnos sabiduría para poder vivir vidas con sentido y propósito en ti, Señor. Declaramos tu bendición y declaramos, Padre, que todo lo que sale hoy de tu corazón a través de nuestros labios, Señor, será una palabra que no retorna atrás vacía, sino que hace aquello por la cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Padre. Amén. Vamos, Jesús. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tocar el tema, pastora, la primera parte de un tema que hemos titulado ¿Cuándo virar las mesas? Por lo general, predicamos este Jesús amoroso, poderoso, milagroso, sobrenatural. Bueno, Jesús, Dios hecho hombre, Jesús sacrificado, Jesús que murió en la cruz. Pero este episodio de la vida de Jesús, que vamos a comenzar a tocar en este programa y que en otros programas continuaremos hablando de él, muchas veces no es que es obviado, pero no se le da el énfasis, gracias, para poderlo estudiar detenidamente y ver un Jesús que sí tenía un carácter fuerte, que sí viró mesas y que sí demuestra el acto de cuando Dios quiere enderezar aquello que está mal y hace justicia y juzga lo que está mal. Lo veíamos quizás con más facilidad en los profetas del Antiguo Testamento y lo vemos quizás con más facilidad en algunos apóstoles del Nuevo Testamento, pero no queremos verlo en Jesús porque Jesús es mi Salvador.
Pero aquí vamos hoy a estudiar un Jesús de un carácter profético fuerte, y con eso no estamos diciendo que es malo, no es un mal carácter. Al contrario, está mostrando el carácter de Dios como todo lo que hacía Jesús. Jesús, la Escritura dice que no hablaba por su propia cuenta, no obraba por su propia cuenta. Todo lo que hacía era porque veía que el Padre lo estaba haciendo. Él vino a obedecer al Padre. Y este momento no es distinto a todos los demás. Este momento es un momento en que Jesús actúa inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Padre, reflejando el carácter de amor y de justicia y de santidad de nuestro Padre Celestial. Así que es un tema bien importante y yo espero que cautive su pensamiento, que profundice en su corazón y que pueda de alguna manera transformar nuestro carácter, pastora, que tanta falta nos hace. El versículo que vamos a estudiar hoy, yo quisiera que la pastora los pueda leer para nosotros. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, del verso 13 al 21. Esta versión que vamos a estudiar es la Reina Valera de 1960, y la pastora va a leer Juan 2, 13 al 21, por favor. Amén. La palabra declara en Juan 2:13, la Reina Valera 1960. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien. Fíjese que Jesús va al templo y al llegar al templo se encuentra esta situación. Están vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Los 3 animales son parte de los rituales conforme a la ley de sacrificio, especialmente en la época de la Pascua, que era mandatorio en la ley del Antiguo Testamento viajar a la ciudad de Jerusalén, al templo, a participar, especialmente los varones, a participar de la Pascua, y hacían grandes peregrinajes para llegar hasta allí. Sí habían unos aspectos de la ley que decían que si usted no podía llevar el buey, la oveja, las palomas, por ejemplo, usted llevara la cantidad de dinero que ese buey representaba y lo comprara allá. Ese no es el problema. El problema es que en la ley, cuando se habla de bueyes, ovejas y palomas, está dándole la oportunidad a todo tipo de persona o nivel socioeconómico de poder acercarse al templo a sacrificar por el perdón de sus pecados,
y buscar a través del sacrificio alabar y adorar a Dios. La gente más pudiente podía llevar un buey, la gente, digamos, como que de clase media podrían llevar un carnero, una oveja. La gente pobre podía llevar 2 palomas. ¿Por qué los pobres podían llevar 2 palomas? Porque tú haces una trampita de palomas, le tiras un poquito de pan o de maíz, la paloma se acerca, alas el palito, la cajita se cae y atrapaste una paloma para tu ofrenda y no te costó nada, aún siendo pobre. Cuando él llega allí hay cambistas. ¿Por qué hay cambistas? Hay un intercambio de moneda. ¿Por qué? Porque la gente que está llegando a Jerusalén vienen de tierras lejanas y quizás con monedas extrañas, con monedas de otras nacionalidades. Y cambian la moneda para poder hacer las compras del sacrificio en el templo. Y es interesante que Jesús, cuando ve esto, hace un azote de cuerdas. O sea, él cogió unas cuerdas, digamos una soga, y con esa soga hizo un tipo de azote, de látigo, de fuete, y azotó con ellas y echó fuera del templo a todos. Obviamente no dice que le haya pegado a nadie. Es como si hiciera el fuetazo así del azote, que tiene un sonido como que chocó la soga azotando, y echó afuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Por eso el título de estas enseñanzas, ¿cuándo virar las mesas? ¿Cuándo volcar las mesas? Pues Jesús viró las mesas, las monedas cayeron por todo el piso del templo, los bueyes, las ovejas salieron corriendo, la gente salió corriendo. Pero miren qué interesante el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, no a los que vendían bueyes, no a los que vendían ovejas, específicamente a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, el plan de Dios era que la persona de humilde condición pudiera llevar 2 palomas para la ofrenda, solamente atrapándolas en el campo, en el patio, en las calles. Pero esta gente estaba vendiéndole a esa gente las palomas. Y algo que abría la puerta para que cualquier persona pudiera alabar y adorar y ofrendar sacrificio y pedir perdón por sus pecados ante Dios, se estaba convirtiendo en un negocio para poner cargas sobre los pobres que los pobres no debían llevar, que no tenían por qué llevarla. Por eso específicamente a los de las palomas les dice: quitad esto de aquí y no conviertas la casa de mi padre en casa de mercado. Y ese es el primer punto que queremos tocar. Iglesia, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestras 2 palomas, nuestra oveja, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro buey de sacrificio, nuestra Pascua, como dice Pablo en sus epístolas. Nuestra Pascua es Jesucristo. Es un don, es una gracia que Dios ha otorgado a la humanidad. A todo tipo de personas, sin importar su condición económica. Al rico
al de clase media, como diríamos en términos modernos, al de clase baja, al pobre, al necesitado. Todo el mundo tenía acceso al sacrificio por el perdón de los pecados. Y así mismo es y debe ser en Cristo. Pero ¿qué hemos notado? Que hemos visto, que vemos en ocasiones. En ocasiones vemos que el acceso a dones de Dios, a regalos de Dios, a la gracia de Dios, a la multiforme gracia de Dios, se está mercadeando, se está intercambiando por monedas, por dinero. Y sin intención de ofender a nadie que practique lo siguiente, pero escúcheme. Si las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén, y esas promesas incluyen todas las bendiciones espirituales de las cuales somos herederos en Cristo Jesús, porque estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo por medio de la fe, por la gracia que se nos dio. Intercambiar una promesa de Dios por una ofrenda de $1,000, por una ofrenda de tanto dinero, es como decir que la ofrenda de Jesús no es suficiente para que esa promesa se cumpla en mi vida por medio de la fe. Y estamos, cuando hacemos eso, a la luz de la Escritura, según yo lo entiendo, y pueden escribir en los comentarios sus opiniones, mercadeando gracia, mercadeando algo que debió ser gratis, vendiéndolo y aún poniéndole difícil al que no tiene la capacidad económica. Imagínese que usted va a una iglesia, 1,000, 5,000 miembros, y hay gente de toda clase social, y usted dice, esta palabra que yo acabo de predicar, usted puede sellarla en su vida y recibir esta bendición si da una ofrenda de $1,000 ahora mismo, y allí hay una persona que perdió el trabajo, que no tiene dinero ni para pagar el agua, ni la electricidad, ni el celular, y está preocupado porque lo van a sacar de su casa porque no tiene dinero para la hipoteca, y quizás lo que tenga sea $5 en el bolsillo. Y usted dice que para sellar esa palabra, para que esa palabra se cumpla, tiene que dar una ofrenda de $1,000 o de cualquier cantidad. ¿No está mercadeando las palomitas? ¿No está convirtiendo la casa de nuestro Padre en un lugar de mercadeo? Y esto no es un centro comercial. El Centro Cristiano Reino de Embajadores se llama centro porque es donde nos reunimos, pero no es un centro comercial. Y las iglesias no deben ser, las asambleas de cristianos no deben ser centros comerciales. Así que es importante, amado hermano que me escucha, que usted entienda que aunque a usted le sale gratis todo lo que recibimos del Padre, ya hubo uno que pagó el precio, y ese es Jesús. Y no hay precio que nosotros podamos pagar que aumente, añada o mejore el precio que Jesús pagó en la cruz para que tú y yo fuéramos sanados, bendecidos, libres, redimidos y adoptados como hijos de Dios. Pastora. Así es. Hay una versión, pastor, que dice que la han convertido en cueva de ladrones, o sea, se oye hasta más fuerte. Y ciertamente tenemos que entender que Cristo pagó el precio de manera gratuita, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dice Isaías 55:1. Quiero compartirlo con los que están sintonizando este programa, y es que la palabra establece
en esa versión de Isaías 55:1, en la Dios habla hoy. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman y consigan vino y leche sin pagar nada. Y hay otra versión que también me gusta que dice, oigan, alguien tiene sed, que venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten. Todo es gratis. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestro mejor modelo es Jesús. Y Jesús vino aquí a morir por el pecador y no hay nada que podamos pagar para tener acceso a esa salvación. Así que Jesús nos dio el mejor ejemplo de ser un Jesús que fue a la cruz de manera gratuita. Nosotros no tenemos que comprar nuestra salvación. Ya el injusto, que éramos nosotros, el justo pagó por esos pecados. Así que esa injusticia, ese castigo de nuestra paz que nos tocaba a nosotros, ya fue sobre Él, dice la palabra. Así que de manera gratuita, Él mismo murió en la cruz, Él mismo estuvo en ese lugar por amor a ti, por amor a mí. Y no hay don tan perfecto como el don del amor, el que nos emuló y nos enseñó Jesús. Así que, volviendo al tema de los dones se nos han otorgado, pastor y amigos que nos están viendo, por gracia, de manera gratuita. Así que no podemos estar vendiendo el don. Yo sé que los apóstoles confrontaban. En una ocasión confrontó a uno diciendo, ¿acaso que tú te crees que vas a vender el don? Ahí va precisamente porque el Espíritu me dio ese mismo versículo. Y me venía a la mente eso, estamos en el mismo sentir. ¿Acaso a Simón creo que fue, verdad? Sí. ¿Acaso el don se compra? Y yo vengo a decirte, ¿verdad? Que es importante que podamos mantener en perspectiva, número uno, que somos seguidores de Jesús. Y como dijo muy bien el pastor al principio, Jesús no hablaba por su propia cuenta. Jesús no caminaba sus propios caminos. Jesús, todo lo que escuchaba al Padre decir, eso hablaba. Y todo lo que el Padre le dirigía a hacer, de esa manera Él se conducía, se manejaba y caminaba. Y vemos a un Jesús que de manera gratuita, de manera desprendida, amaba al pecador, amaba a las personas en ese amor y en esa gracia. En ninguna historia bíblica, ¿verdad?, hay ningún relato bíblico de la historia de Jesús mientras estuvo 3 años y medio aquí en la tierra, donde vemos a un Jesús diciéndole a la samaritana, necesito que me des tanto dinero para que yo pueda sanarte. No vemos a un Jesús viendo a un paralítico diciéndole, necesito que me des tanta cantidad de dinero para que el milagro se desate en tu vida. No, al contrario, vemos a un Jesús y vemos también apóstoles que son seguidores de Jesús diciendo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y lo daban por gracia, porque por gracia lo habían recibido. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que quiero decirte es que tenemos que internalizar realmente qué tipo de evangelio estamos predicando y cómo nos estamos conduciendo, porque ciertamente el evangelio puro y sin mácula es el evangelio de la gracia, y el evangelio de la gracia se otorga al pecador, se otorga a la iglesia cuando vamos a un sitio a ministrar de manera gratuita. No podemos poner ningún tipo de obstáculo como estaban haciendo los mercaderes en el templo, ¿verdad? Por eso es que Jesús los confrontó tan fuertemente. Así que Amén. Tenemos que meditar en esta palabra, porque tenemos que entrar en este tiempo que estamos viviendo en una convicción correcta de cómo es que estamos manejando el evangelio de Dios. Y no solamente cómo lo manejamos, también tenemos que pensar donde me reúno, cómo escucho el evangelio. Así es. Porque nosotros podemos recibir palabras motivacionales y sentirnos bien el domingo luego de salir de la iglesia. Pero si no se nos está predicando en el espíritu correcto el evangelio, el poder de esa palabra es efímero, porque es una palabra emocional. El Espíritu Santo no respalda
un evangelio que no está predicado en el espíritu correcto. Tanto que el Señor le dijo a los apóstoles: no vayan a dar testimonio de mí a ninguna parte hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. El Espíritu Santo respalda el testimonio de Jesús, pero no respalda las palabras que vienen de un espíritu errado. No las respalda. Y miren, el Señor me estaba poniendo en el corazón el caso de Simón, y la pastora lo trae, confirmándolo. No lo teníamos en la agenda del mensaje, pero el Espíritu lo añadió. Y dice lo siguiente en Hechos capítulo 8, verso 14. Le voy a dar un poquito de trasfondo, pastora, para que la gente pueda entender. Estamos hablando de un Simón que era hechicero, y en Samaria era bien conocido, y la gente se maravillaba con las cosas que él hacía, porque era un hechicero que hacía maravillas, y cobraba, obviamente, por hacer ese trabajo, porque esa es la costumbre de los hechiceros, que tienen algún tipo de salario por utilizar sus dones espirituales, que no vienen de Dios, pero que están ahí y hacen cosas, y usaban en ocasiones espíritus malignos para lograr cosas, y el espíritu maligno reclama una ofrenda y el hechicero un pago para hacerte el trabajito de brujería que te quiera hacer, que usted quiere que le haga. Pero mire cómo Simón, que se convirtió por la predicación de Felipe en Samaria y fue bautizado en las aguas, cuando llegan los apóstoles Pedro y Juan a Samaria para bautizar en el Espíritu Santo a los que se habían convertido y habían sido bautizados en agua ya. Miren lo que sucede en el verso 14 del capítulo 8. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón, el antiguo hechicero, pero con mentalidad y corazón de hechicero, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió inmediatamente: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. La casa del Señor no puede ser una mercadería del don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo es el don de sanidad. El Espíritu Santo es el don de profecía. El Espíritu Santo es el don de ciencia. El Espíritu Santo es el don de cantar, de administrar, de alabar, de aconsejar. El Espíritu Santo es todos los dones. Amén. Todos los dones espirituales de 1 Corintios 12, de Romanos 12. Todos los dones ministeriales de Efesios capítulo 5 o donde quiera que estén en la Escritura. Todos esos dones son manifestaciones de uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede ser comprado. El Espíritu Santo es el don de Dios. Alguien pagó el precio para que usted reciba gratuitamente el Espíritu Santo. Por eso en ocasiones gente que quiere hablar lenguas, pastora, quieren pagar el precio por hablar en lenguas con sacrificios de ayunos y oraciones, y no reciben las lenguas. Mas sin embargo viene una persona que ha recibido las lenguas y por gracia da lo que ha recibido por gracia. El don que recibió lo da gratuitamente, y a través de la imposición de manos activa el don de las lenguas, o activa el don de profecía, o imparte aún el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Ese es el poder de Dios y la manera de Jesús.
y la manera bíblica y la manera de los apóstoles. Así es. Pero este Simón, que tiene mentalidad de hechicero, está recién convertido y hay que pasarlo por un proceso de liberación y discipulado fuerte. Había entrado al agua y salido, pero no había cambiado, porque la regeneración viene cuando el Espíritu Santo llega. Ahí es que nuestro viejo hombre muere y nace una nueva criatura por el Espíritu Santo. Ahí es que el cambio de gloria en gloria a la imagen de Él comienza a desarrollarse por medio de la unión de nuestro espíritu al espíritu de gloria, al espíritu de gracia, al espíritu de verdad, al don de Dios. Cuando este hombre convertido, bautizado, ve que los apóstoles regalan por la imposición de manos el don del Espíritu Santo, les dice: yo quiero pagarles para cuando yo imponga la mano poder dar ese poder. O sea, él vio tremendo negocio. Él dijo: ok, yo puedo invertir, le pago a los apóstoles para que me den el don a mí, de yo poder dar el don, el Espíritu Santo. Y cuando la gente vea lo que hace el Espíritu Santo, imagínate si era visible la impartición del Espíritu Santo, que él vio que había poder. Amén. Él quería imponer manos para darle poder. Él dijo: esto es tremendo negocio, la gente está buscando poder y me van a pagar lo que sea si yo tengo la capacidad de hacer lo que ellos hacen. Pedro, Juan, ¿cuánto vale que yo haga lo mismo que ustedes? Y mira lo que le dice Pedro: que tu dinero perezca o se destruya contigo. ¿Quién te ha hecho pensar que el don de Dios puede ser comprado? Esa es la pregunta. ¿Quién te ha hecho pensar que hay que comprar el don? Porque realmente es algo errado. El don no se compra. Y es el momento de volcar las mesas. Es el momento de actuar como Jesús. Así es. Esta casa, esta iglesia, esta asamblea de creyentes, esta reunión de adoración, esta predicación no puede ser una mercadería. La casa de mi Padre no puede ser un centro comercial. La casa de mi Padre es donde la gracia de Dios fluye a través del precio que yo pagué, dice el Señor. Y es a través de la fe en ese sacrificio en la cruz del Cordero de Dios que el don de Dios, el Espíritu Santo y la manifestación de todos los dones espirituales que el Espíritu Santo manifiesta a través de los creyentes se ha de manifestar. Esto no puede ser un centro comercial. La asamblea no puede ser un centro comercial. Y ese es el momento en que Jesús vira mesas. Y si somos seguidores de Jesús, pastora, tenemos que virar la mesa como Jesús. Tenemos que desparramar las monedas de los cambistas en el suelo, sacar las ovejas, sacar los bueyes, sacar a la gente que está en ese espíritu. Y tenemos que decirle a la gente: esto está abierto para que aún los pobres puedan recibir.
Amén.